Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Revolución Humana, este podcast que grabamos con Graciela Lesna y conmigo, Natalia Caballero. Episodio 7, Graciela, ya. Ya episodio 7, ya episodio Ya 7, episodio la 7. séptima semana compartiendo juntos y juntas estos temas, tanto por Spotify como por YouTube. Bueno, y acá encantadas de seguir abriéndonos a esta información que nos ayuda tanto a los que escuchan como a nosotras cada vez que los compartimos, los pensamos, los reflexionamos, los preparamos para ustedes. Sí, sí, sí. Y hoy además tenemos un tema por demás interesante, por lo menos a nosotras nos resulta súper interesante, que es el tema del proyecto sentido, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando, Graciela, cuando hablamos de proyecto sentido, ¿no? Que para quien lo escucha por primera vez, ¿qué es esto, no? Exacto, capaz que este es de los temas que si no leyeron o escucharon algo antes, les pueda como sonar más, bueno, ¿y esto qué es? Necesitamos una definición, ¿no? Es un tema que nos encanta, como vos decías, pero también es un tema muy removedor. eh, nos remueve a nosotros pensarlo para trabajarlo y con ustedes, y muy posiblemente también los remueva a ustedes a escucharlo, pero no se asusten, porque es muy, muy, muy interesante. El proyecto sentido es ese conjunto de expectativas, deseos, miedos, también, ¿por qué no?, alegrías, que una madre, vamos a hablar de la madre, porque a veces no siempre está el padre presente, pero obviamente también el padre coloca esas expectativas, por más que sea un padre ausente, ponen en ese nuevo proyecto que es un niño o una niña por nacer. Este es un periodo de tiempo donde fuertemente se graban estas programaciones, que empieza, hay autores que hablan de antes, pero nosotros para simplificarlo, vamos a elegir de contarles desde el momento de la concepción, es decir, de esa noche o ese día donde dos personas se unen para generar una nueva vida, consciente o inconscientemente, deseado o no deseado, buscado o no buscado. Entonces, fecha de la concepción, hasta también hay autores que hablan hasta los 3 años de vida como el periodo más fuerte de grabación. Obviamente ahí incluye todo el embarazo, que nuevamente es información que culturalmente y popularmente ya contamos, ya tenemos la importancia del embarazo y de todo lo que va recibiendo el feto en ese periodo. Y bueno, y hay autores que hablan inclusive no solo hasta los 3 años, sino hasta los 7 años, como ese gran periodo de conformación del ego, como tú siempre explicás bien. ¿Te parece Sí, que quedó claro esta definición, este sí, 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 relato? ese periodo de impronta de todos esa programación, ¿no? Inconsciente que no es más que creencias, ¿no? Que juicios que vamos a usar em, para vivir las experiencias de vida. Es eso, es como el mapa que yo uso para manejarme en la vida después. Que la mayoría del tiempo, ¿no? Hay autores que hablan del 85, del 95% del tiempo, estamos usando ese mapa, ¿sí? Ese conjunto de creencias de forma inconsciente, ¿sí? Pero es con lo que estamos interpretando nuestras experiencias. Y en base a cómo las interpretamos, obviamente, ya lo comentamos en episodios anteriores, va a ser, como resultado, vamos a tener un estado emocional, y las emociones son lo que nos mueven a actuar, reaccionar, no reaccionar de determinada manera, de otra manera, y de eso derivan, bueno, nuestros resultados en la vida. O sea, por eso es sumamente importante entrar a mirar. ¿De dónde eh, viene eso, no?
¿De dónde viene y O, descubrir? perdón, ¿cómo empieza, no? Porque esto que vos estás describiendo ahora es lo que sucede después, ¿no? De lo cual hemos hablado en todos los episodios anteriores. Pero esto tiene un momento fuerte de conformación, de configuración, de programación, que es lo que se llama el proyecto sentido, y que está bueno en algún momento detenernos a mirar qué pasó ahí. Sí, a veces es explícito y a veces no es explícito. O sea, a veces nos lo dicen. Hay cosas que dicen, cosas ¿no? Que nuestros padres, nuestro entorno familiar más cercano, nos lo dice. O sea, esperábamos un varón o esperábamos una niña, por ejemplo, es algo que muchas veces está ahí, se transparenta, se dice, ¿no? Pero muchas veces, y la mayoría del contenido, no está explícito, ¿sí? Y lo vamos a descubrir cuando empezamos a observar esa programación en nosotros y con esa autoindagación empieza como a tener sentido, ¿no? Que nosotros hayamos heredado esas creencias, esos programas. Y heredado, digo, por eso, ¿no? O sea, lo improntamos de esa transmisión a través, sobre todo, de la experiencia. Hay cosas que se dicen, creencias que se transmiten verbalmente, pero las demás se transmiten sobre todo ese periodo que tú hablabas, hasta los 3 años, dicen que somos un solo cuerpo emocional con nuestra madre. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo emociones propias, ¿sí? Tengo el estado emocional de mi madre, ya sea que mi madre lo muestre, lo exprese o no, o lo reprima, ¿sí? O lo oculte. Ese va a estar, entonces, mucho de lo que improntamos y grabamos es programas de estados emocionales. O sea, si nos empezamos a observar, si yo tengo la tendencia a la melancolía, por ejemplo, ¿no? A repetir, es un estado melancólico, si yo tengo la tendencia a estar siempre como irascible y a repetir ese estado emocional, muchas veces es parte de esa programación. Quizás De entonces esta época. podemos dar algunas sugerencias para empezar a buscar por ahí, ¿no? Y algo que sucede mucho, por no decir casi siempre, es que se habla poco de estas cosas. ¿A qué me refiero? A cómo fue, cómo transitó el embarazo nuestro o de ustedes, nuestras madres o vuestras madres. Cómo fue ese embarazo? Conversar, preguntar, ¿no? ¿Fue un hijo deseado? ¿Fue un hijo no deseado? ¿Cómo estaba en pareja o no? ¿Cómo estaba la pareja, la relación? Las familias de ambas parejas lo esperaban, lo deseaban, lo aceptaban. ¿Tenían trabajo? ¿No tenían trabajo? ¿Cómo estaba la economía? Esa madre, una madre jovencita, o una madre capaz ya había tenido 2 hijos antes, entonces tenía como otra experiencia. Entonces, una primera sugerencia que hacemos en esto de dar ejemplos y recomendaciones es plantear ese tema si tienen a su madre viva, por supuesto, pero si no, también podemos conversar con tías o con otras personas de la familia y Sí, tratar de indagar cómo fue esa experiencia. Decíamos hoy más temprano que va a ser removedor, sí, va a ser removedor, pero es necesario. sí, sí, y es una súper oportunidad de tomar conciencia y de empezar a sanar las heridas emocionales que tanto nos están condicionando todo el tiempo y que no nos permiten vivir en paz y conectar con la felicidad dentro nuestro, ¿no? Nada más y nada menos. O sea, es tremenda oportunidad
empezar a indagar y sobre todo tratar de conocer cuál era el estado emocional. O sea, además de las circunstancias en las que se dio ese embarazo, en las que fuimos concebidos, cuál era el estado emocional, o sea, cómo vivía mi madre esas circunstancias, ¿no? Obviamente, mi madre vivió esas circunstancias con sus programas, con su mapa mental, ¿no? Y de ahí es de donde se da lo que decimos heredamos, ¿no? De ahí, por eso es que decimos que heredamos la programación. Ahí es como se da la transmisión de todas las creencias de mi madre, que son las creencias de su clan, que también, y muchos dicen, bueno, pero ¿y el padre, no? Que el padre lo están dejando afuera. Es que el padre llega, o sea, la información del padre llega a nosotros a través de cómo lo vive la madre, no solo directamente. ¿No? Si la madre se siente desprotegida, ¿qué es lo que vamos a improntar, ¿no? Hay un programa de desprotección en ambos, porque hay un programa de desprotección en la madre que se siente desprotegida, que está viviendo esa experiencia de desprotección, y hay un programa de desprotección en el padre que quizás lo está viviendo en la otra polaridad, ¿no? Exacto, porque no lo vamos a profundizar hoy, pero obviamente el proyecto Sentido, que es el tema de hoy, tiene mucho que ver con el transgeneracional, con lo que la psicogenealogía también estudia y nos dice, bueno, que hay información que viene del árbol genealógico y que una pareja cuando se relaciona, en realidad son árboles también que se están atrayendo o relacionando. En esto de dar ejemplos o de dar sugerencias también, en esto que decíamos hace un rato, de ir y preguntar y conversar, si es que tenemos las personas para hacerlo, también decirle que no va a ser fácil, porque Natalia lo decía recién, ¿no? Hay una cantidad de información inconsciente y entonces muchas veces vamos a encontrar cuando preguntamos que nos van a decir o que no se acuerdan, que realmente hay como un vacío de información de qué pasó en ese periodo, o también nos pueden contar información como cada persona la vivió, la interpretó, que no es exactamente quizás, si no es nuestra madre, lo que realmente sucedió. Entonces, de ahí que sí hay que trabajar no es la palabra correcta, es reflexionar, indagar sobre ese periodo, porque es un periodo donde se produce la impresión, ¿no? De esto que es como quien pone en una camiseta una frase, ¿no? La impresión de una frase que bueno, nos va a acompañar toda la vida, pero también cuando no tenemos a quién preguntar o el preguntar no encontramos los resultados que deseamos, porque no se acuerdan o lo que fuera, hay que ver, como decía Natalia, bueno, qué es lo que nos va sucediendo en la vida, porque mejores evidencias Lo estamos proyectando, claro, exactamente, lo estamos buscamos más proyectando. los resultados proyectados. Pero bueno, si tenemos la oportunidad, ya solo el hecho de tener la intención de mirar en ese periodo, ¿no? De mirar ya a nuestras madres con otra mirada, ¿no? Porque esto no se trata de heredé estos programas de mierda, ¿no? Estoy jodido y discúlpenme las palabras, las expresiones, pero ¿no? Me cagaron, mirá cómo, ¿no? Me jodieron con esto. No es eso, o sea, es todo lo que nos transmitieron fue en el fondo con la mejor de las intenciones. Pero llegar a descubrir eso es un proceso muy sanador y muy liberador, ¿sí? Porque uno se libera de todos los juicios que podría tener con respecto a su madre, ¿no? Por eso es una mirada nueva, es mirar ese periodo
pero con una mirada nueva de comprensión, ¿sí? Y hasta, esperemos, ¿no? Porque eso llega después de la comprensión, de agradecimiento. ¿Por qué? Porque todo eso esos programas que heredamos, todas esas creencias, no son más que nuestras oportunidades de despertar, de crecer, de evolucionar en la vida, ¿sí? De soltar, de vivir experiencias que hasta ahora vivíamos con creencias que nos limitaban, de vivirlas con otro tipo de mirada, ¿no? Desde otro lugar. Claro, si lo miramos desde otras perspectivas más amplias, que tampoco es la idea para hoy, pero en algún momento la vamos a tocar más profundamente, bueno, nosotros elegimos de alguna forma llegar a esta familia con este proyecto sentido porque eran los desafíos que necesitábamos en esta experiencia humana para despertar y evolucionar, como vos decías. Pero vuelvo a esto de los ejercicios que capaz te animan a hacer luego y de esta mirada, de esta indagación, ¿no? Y esto que vos decías de mirar a nuestra madre desde otra perspectiva y quizás no solamente comprender, sino también agradecer, que me parece muy lindo. Porque nuevamente, ¿no? A veces puede pasar lo conversábamos hoy más temprano antes de empezar, ¿no? Que esperemos que nazca una mujer porque los varones han sufrido determinadas cosas en nuestra familia, entonces no queremos que lo vuelvan a repetir, o al revés, ¿no? Queremos que nazca un hombre porque las mujeres de nuestro árbol, inconscientemente, información inconsciente que nuestras madres tienen, han sufrido determinadas cosas y no queremos eso para nuestro hijo o hija. Pero también, esto es como bien más de la madre, ¿no? Y de su clan, pero también hay elementos arquetípicos más sociales, ¿no? Donde, por ejemplo, se espera arquetípicamente que el primer hijo sea varón. Y cuando ese primer hijo no es varón, generalmente las primeras hijas mujeres son con características más de acción, más de salir a conquistar el mundo, ¿no? Más masculinas, ¿no? Entonces ahí Sí, logramos comprender un montón de cosas que sí. quizás sea la forma como estamos viviendo la vida, más estresadas, más buscando siempre como un resultado, y capaz lo terminamos entendiendo y mirando desde otro lugar cuando tenemos esta información que quizás hasta este momento nunca nos la habíamos planteado. Sí, sí, totalmente. Incluso no es que se haya improntado un programa o una creencia limitante o algo que nos genere un conflicto si querían un varón y nacimos niñas, ¿no? No, o sea, el varón, que la familia quiere un varón y nace varón, o sea, ¿no? Tiene sobre sí ese proyecto sentido de las expectativas de por qué sus padres querían un varón. Entonces, no, en ambos casos, sea como se dé la situación, siempre improntamos un proyecto sentido, improntamos las expectativas conscientes o inconscientes de nuestros padres y de nuestro clan, obviamente, ¿no? Porque están ahí, fueron depositadas primero en nuestros padres y ellos como que nos las pasan, ¿no? Creo que para empezar también a reflexionar un poco, esto se ve muchas veces muy claramente en las profesiones. Eso tú lo verás siempre, Todo el siempre se tiempo. hace como evidente, ¿no? Si por lealtad al clan hago lo que esperaban o hago lo mismo, la misma profesión, o si por rebeldía hago algo totalmente opuesto a lo que mis padres esperaban o querían, estoy reaccionando de las dos maneras al mismo proyecto sentido. O sea, los casos en los que yo, por rebeldía, o sea, me opongo y me voy a la polaridad opuesta, contraria, sigo reaccionando a las mismas creencias.
No hay una comprensión y un integrar, ¿no? Y un ver como la intención positiva detrás de esas creencias, detrás de ese proyecto sentido, ¿no? Que la intención positiva es, siempre va a ser reparar, ¿no? La intención positiva del clan. Porque esto que estamos hablando de seguir los mismos pasos de la familia, que eso se da mucho, tanto en profesiones, en trabajos, a veces en no irse muy lejos del predio donde vive la familia o de la ciudad donde vive la familia, es decir, estar siempre como cerquita, es decir, hay como una lealtad, un seguir esos pasos, ¿no? También puede haber una oposición, como vos decías recién, entonces me voy súper lejos o hago totalmente lo contrario, o si mi familia era muy trabajadora, yo no trabajo mucho, o viceversa, o si mi familia quería que yo fuera abogada, yo termino siendo artista o bailarina, o bueno, eso es oposición. Y la reparación es cuando yo logro reparar, simbolizar algo que pasó, algo que alguien no pudo lograr en determinado momento del árbol, y que yo tomo eso también, ¿no? Que ahí hay y vivirlo de otra manera, ¿no? exacto, repararlo y vivirlo de otra manera. Por ejemplo, si alguien en mi familia quedó atrapado y no pudo, quedó siendo quizás el bastón de la vejez de sus padres y no pudo estudiar y seguir una vocación que deseaba, quizás yo tomo ese tema y trato de irme y de estudiar lo que realmente quiero y de seguir mis sueños y de vivir la vida según mis deseos. Entonces ahí y capaz se mira de afuera y dice, pero esta persona qué loca, anda buscando solamente lo que desea y no tiene en cuenta la familia, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Y en realidad quizás esa persona está reparando lo que otra persona del Claro. no pudo. Claro, permitirnos hacer algo distinto, por el ejemplo que tú estás poniendo, ¿no? O hacer algo que no pudieron. ¿Cómo nos damos cuenta cuando se genera un conflicto con las lealtades al clan? Porque surge la culpa, el remordimiento. ¿Sí? Y a La veces el culpa, boicot también, ¿no? El auto boicot. el autoboicot o me auto boicoteo y no hago aquello, o lo hago, pero después me viene un remordimiento y me siento tan culpable. ¿Por qué? ¿De dónde surge la culpa? La culpa surge de un miedo más profundo, más inconsciente. El miedo, porque yo no estoy siendo leal a mi clan. El miedo de quedarme fuera del clan. El miedo a ya no obtener el amor o la aceptación de mi clan, de mis padres, ¿sí? A no pertenecer. A no pertenecer. Entonces, ese miedo lo proyectamos o lo vivimos como remordimiento y culpa. Entonces, a veces me auto boicoteo, ¿no? Y también lo vivo, me siento mal, ¿no? O doy el paso, pero con mucha culpa y mucho remordimiento, ¿no? Hay gente que me dice, sí, no, pero hacerlo, seguir mi corazón, cosas. Y después me siento muy mal, ¿y qué es eso? ¿Mal cómo? Muy culpable. Prefiero entonces ser leal al clan y no sentirme culpable. No, vamos un poquito más allá, porque justamente reparar se trata de lograr vivir cual sea la experiencia soltando ese miedo. Exacto. Estamos ya en hora usando el proyecto sentido, después que lo identifico y que logro darme cuenta por dónde viene, para despertar, para evolucionar y para despertar. El Para proyecto la revolución humana. para hacer la revolución Así humana. como la planteamos nosotros, ¿no? Como un Exactamente. Es decir, proceso hacer la revolución interior. humana es tratar de identificar nuestro propio proyecto sentido y bueno, y esto, ¿no? Trascenderlo sin culpa
también ahí podemos encontrar de nuestras familias como rechazos hacia eso, porque nuestra familia espera inconscientemente que cumplamos ese rol, ese proyecto, pero bueno, no siempre o prácticamente nunca es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, amigándose, logrando la comprensión, conversándolo si se puede, en algunos casos alejándose también se hace necesario, bueno, ser fieles a lo que venimos a aprender en esta experiencia humana. Sí, sí, sí. Y teniendo siempre en cuenta que todas esas creencias que heredamos, todos esos programas, parten de un miedo y se adoptaron y las heredamos como estrategias de supervivencia. O sea, fue la mejor manera que en ese momento encontraron o que interpretaron que podía ser la mejor estrategia de supervivencia. Para terminar, pongo un ejemplo personal, o sea, venir de un clan de mujeres, desde una bisabuela que tuvo 17 partos, entiendo que sobrevivieron 14, o sea que de esos 17 partos, ¿no? Un casamiento arreglado ¿no? en el campo, ella con 15 años, el esposo obviamente no estaba enamorada, el esposo con 30 y pico. Imagínense cómo vivió esa mujer. O sea, yo me he puesto en ese lugar, el estado emocional, a mí hoy en día me resultaba insoportable, ¿no? En una técnica que después capaz podemos, si invitamos a Lourdes Gironés, que nos cuente sobre la reimpronta, pero no viene ahora tanto al caso, pero el tema es comprender. Esa mujer, claramente, los hombres eran una amenaza. Y eso se fue pasando a mi abuela y a mi madre. Y mi madre tenía, por ejemplo, mi madre siempre lo dijo, o sea, no sé qué iba a hacer si nacías hombre. O sea, el rechazo a los hombres se va transmitiendo como de forma más elemental. O sea, no es la misma experiencia de esa bisabuela, ¿no? Pero después la abuela también se tuvo que casar, no quería tener hijos, pero había que tenerlos, no se quería casar, quizás le hubiera gustado poder estudiar como nosotras, tener, ¿no? Otro tipo de vida, pero era lo que en esa época estaba como establecido. Y eso se va transmitiendo quizás más básicamente como un rechazo a los hombres, ¿no? A los hombres son malos, como una interpretación así como más general, ¿no? Y a Y veces que y mayormente inconsciente, ¿no? es mayormente Pero la inconsciente, invitación ¿no? hoy, porque lo veíamos hoy más temprano también, antes de empezar, a veces estas cosas necesitamos acompañamiento para verlas, necesitamos a alguien que nos acompañe para verlas. La invitación por hoy es por lo menos indagar y mirarlo con otra mirada. Este ejemplo que daba Natalia recién es muy claro. Si una muchacha de 15 años tuvo luego 17 partos de una pareja que muy posiblemente, como se daban antes los matrimonios, no fuera enamorada, no podría haber precisamente felicidad Sí, sí, en sí, esos solo embarazos, por lo mirándolo tanto, así. claro, lo que le transmitía a esos, veíamos el proyecto sentido, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta los 3 o 7 años, lo que ella le transmitía a esos embarazos no era precisamente un estado emocional de alegría y felicidad. Entonces, bueno, eso, comenzar a indagar, comenzar a ver, mencionábamos, avisábamos que iba a ser removedor, ahora cuando Natalia contaba esto de la bisabuela, me ericé todita, a ustedes quizás también. Bueno, no tener miedo a sentir, como siempre dice Natalia también, y Sí. bueno, y seguir trabajando por este lado. Nosotros tenemos muchas cosas para contarlo del transgeneracional que quedaron sin decir hoy porque el objetivo era concreto y queríamos como acotarlo, pero bueno, nos encantaría que nos contaran qué se quedan pensando y sintiendo Sí, sí, luego sí. de este. Obviamente
para ir más profundo, como lo que yo conté, la experiencia obviamente lo hice acompañada, y la invitación ahora es a empezar a mirar cosas que van a empezar a ver sin necesidad de un acompañamiento y de ir más profundo, ¿no? Hay cosas que cuando empezamos a mirar saltan a la vista. Y creo que hoy dimos varios tips. Varios tips, en todos los episodios, ¿eh? Este fue un poquito más Sí, profundo, pero bueno, todos sí. los episodios suman a aprender a mirar de otra manera. Para terminar, pum para arriba, dijiste algo muy importante, que es, vamos a empezar a tener invitados e invitadas ya muy prontito, ya estamos haciendo los movimientos para eso, así que se vienen grandes sorpresas en Revolución Humana Podcast. Sí, 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 sí. Vamos a tener, ya adelanté, no lo tenemos confirmado todavía, pero bueno, ya de alguna manera tengo el sí de Lourdes Gironés. Falta confirmar cuándo, en qué episodio se va a dar. Y bueno, sí, con Lourdes podríamos hacer varios episodios en Bueno, realidad. pero vamos a Ahora que dejarle la lo pienso, expectativa, tanto de lo sí, que, sí, sí, lo sí. que No, pueda hacer vamos a con dejar Lourdes como... expectativas Claro, de qué vamos a hablar con Lourdes y con los demás invitados. Con exacto. ella, bueno, ya se me escapó, ya Es queda que ahí. queden con la idea de que va a haber invitados e invitadas y que los esperen y que estén atentos a los miércoles a las 18 horas, porque van a empezar a aparecer novedades. Sí, sí, y en esto también esperamos las sugerencias, ¿no? ¿Qué temas que quizás nosotras no podemos abordar tan en profundidad, pero sí podemos invitar a alguien que pueda abordarlos más en profundidad? Bueno, también esperamos las sugerencias, ¿no? Exacto. De Bueno, quienes nos muchas escuchan. gracias a todos y todas por estar ahí. Muchas gracias, Natalia, por acompañar este tema tan lindo y aportar y profundizar. Y seguimos haciendo la revolución humana, si te parece. Sí, 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 claro que sí. Bueno, gracias a todos por escucharnos y gracias a ti, como siempre, de corazón. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.